corazones humanos. Tú nunca dejarás que nuestra esperanza se decepcione. Lo que has dicho debe cumplirse. Lo que Cristo Jesús prometió se cumplirá. No solamente para unos pocos, sino para todo el mundo, porque Él murió y resucitó de la muerte por todos nosotros. Quédate, Señor, con nosotros. Haz que nos mantengamos plenamente vivos, tanto que nuestras vidas reflejen toda la bondad que se nos permite experimentar y que derrotemos todo el mal que trate de atacarnos. Te agradecemos por llamarnos a la vida y por renovarnos una y otra vez. Alabado sea tu santísimo nombre entre nosotros y para siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, jovencitos, vamos a dar aquí la orden de grabar y también de compartir. Pero antes voy a terminar de mirar una cosa aquí. Segundito. Bien, me comentaba aquí ahorita de que qué actividades nos quedaban. Bueno, primero recuerden que hoy, dice aquí la fecha, la tenía aquí pendiente, de que hoy vamos a tomar como nota la autoevaluación. Revisando asistencia, Juliana llegó. Un segundito para no cometer errores. Isabela está. Isabela Martínez. Sí, profe. Ok. Juan Daniel Pérez. No, ¿verdad? Ok, listo. No, profe. ¿Qué vamos a hacer ahora? Usted de una manera muy objetiva me va a decir su nota de autoevaluación. Les cuento que está empezando a llover. Si se me va la luz o algo acá, ya saben, está lloviendo. Vamos a compartir aquí la pantalla para que sepas que la nota que usted me dice la voy a respetar allí, la voy a colocar tal cual usted me va a ir diciendo ahorita. Un segundo. Bueno, haciendo una revisión así muy general. Estas son las notas que yo llevo con ustedes. Ya tienen su trabajo colaborativo definido, mírenlo aquí, en esta columna del actitudinal. Ya esto no lo modifico porque esto obedece a la sumatoria de estas tres notas, que sería el último quiz, el grupo que hicimos, el taller que hicimos sobre concentración física y el taller que hicimos de crucigrama. Bueno, aquí están las
las observaciones de los trabajos en grupo que hemos resuelto. Entonces, por eso yo sumo y divido entre 3 y ya esa nota es inmodificable, que es esta que tenemos acá. Hoy definimos esta. Sería la segunda. Me quedaría por definir participación obligatoria, que es esta. Ya algunos la tienen. Y participación voluntaria, que sería acá, desde donde dice foro 1, foro 2, foro 3. ¿Hasta cuándo hay plazo para esto? Hasta el 18 de junio, que se cierra el periodo. ¿Ven? Entonces ahorita voy a empezar a llamar por orden de lista. Usted me indica la nota de autoevaluación, yo se la coloco aquí. Y al final yo verifico si esta nota o la dejo como está, la subo o la bajo, dependiendo de esto que tengamos acá. Sería objetivo, dependiendo, por ejemplo, de las asistencias, inasistencias, excusas y demás que usted haya tenido durante el periodo. Sí, dime. Esa nota que decía trabajo colaborativo, decía... Que bueno, esta nota de trabajo colaborativo decía que viene de la sumatoria de las 3 notas que ustedes trabajaron en grupo. ¿Cuál? Una que hicimos el 20 de abril, fue la primera, sobre concentración física, una solución. Eso lo hicimos en grupos y en clases. Luego hicimos un cruce química en grupos y en clases el día 4 de mayo. Y el último que hicimos fue el quiz en clases y en grupos el día 26 de mayo. Sumo o divido esas 3 notas y me da la nota de trabajo colaborativo, que es esta. Ok, entonces ahorita voy a preguntarle, por ejemplo, a Helen Anaya, ¿qué nota se coloca usted en autoevaluación? Helen, profe, diría un 4-7. Un 4-7. Stephanie Arrieta. Profe, 4-3. Ok, Steffi. Mario José. Perdón. Daniela va primero. Daniela Ballesteros. Profe, yo digo que como 4-8. Ok, Dani. Ahora sí, Mario, discúlpame. Yo digo que es un 3, pues. No, pero no te des tan duro, Mario. Vamos a colocarte un 3-8. María José. Una mentira, 4. 4, ok. José Diego. Profe, un 4-5. Ok, José. Isabela Gerey. 4-6. 4-6. Kilian Erazo. 4-6. 4-6. Isabela. 4. 4. Luz Ángela. 3-6. 3-6. Pero me equivoqué porque antes venía, no importa. Isabela Martínez. Profe, ya yo dije, yo creo que te me voló con Juliana. ¿Cómo? Me voló con... Que Isabela fue la que le dio la de 4-4. Ah, Isabela 4-4. ¿Y Juliana? Perdón. 4, 6, 4, 5. Bueno, 4-5. Perdón, qué pena. Juan Daniel no está. Oscar. Oscar Pérez. 4-1.
Sara Reyes. 4-6. 4-6. Sharon Solano. 4, profe. 4, Sharon. Ariana Suárez. 4-6, 4-7, profe. Bueno. Jesús Vega. 36. No te escuché, Jesús. 36. Ok, Jesús. No te es tan duro, Jesús. Carla Vergara. 4. 4. Y Liliana Zucardi. Profe, 4. 4, perdón. 4. 8. Listo. Bien, entonces Juan fue el único que hizo falta hoy. Y ahí le preguntaré cuándo él. Aquí vamos a colocar de negrilla esto. Y listo. Ya esta nota de autoevaluación se somete a una revisión después. ¿Ok? Bueno, y voy a mirar acá. Juan, entonces no vino. Listo, cierro y guardo. Bien. Regresando a la temática y revisando, yo siempre reviso las clases, las grabaciones, para saber qué fue lo último que trabajamos. Nos queda pendiente a nosotros las dos últimas propiedades coligativas, que es punto de ebullición, que vamos a ver hoy, y presión de vapor. De estas dos últimas que nos tocan, es necesario tener en consideración calculadora, tabla periódica, sobre todo para los ejercicios que vamos a trabajar en el día de hoy. Pero siempre comienzo desde las generalidades, es decir, qué tanto recordamos y luego, según ese recuerdo, edificamos el concepto. Por ejemplo, empecemos por analizar la palabra aumento. Eso me indica que el resultado aquí me tiene que dar superior a algo. Vamos a analizar a qué, porque revisábamos nosotros acá en congelación y decíamos que congelación nos iba a dar temperaturas negativas que estaban por debajo del punto de congelación, por debajo de 0. Acá en ebullición, lógicamente recordando que ebullición es conversión de líquido a gas poco a poco, pero para que eso suceda hay que ir cambiando la temperatura, y si cambio la temperatura, pues los valores van a ser mayores de 100. A eso se refiere esta propiedad. 100 ¿qué? Celsius. Mayores a 100 Celsius nos va a dar como respuesta. ¿Qué? Bueno, si recordamos por allá cambios materiales de tipo físico, recordaremos desde procesos físico-químicos que nos están diciendo que la ebullición trata de aumentarle la temperatura al líquido para que con el paso del tiempo cambie a gas, pero igual el agua líquida o en hielo o en vapor sigue siendo agua. Por lo tanto, ahora sí, analicemos qué me dicen acá. Cuando se somete a ebullición el agua y otras cosas más, eso me implica que yo tengo que suministrarle más temperatura con respecto al punto de ebullición del agua, hasta lograr igualar, míralo, hasta lograr igualar la presión externa, o a lo que llamamos nosotros presión atmosférica. ¿Cómo así? Un ejemplo. En mi casa no hay filtro, supongamos, no hay filtro de agua. Entonces mi mamá recurre a hervir el agua que vamos a consumir durante el día. Y eso es positivo. Eso se valora como norma higiénica, ¿verdad? Pero yo noto
que cuando mi mamá coloca a hervir agua, es menos el tiempo que gasta a cuando está preparando, por ejemplo, una sopa o un mote o la comida. Eso implica que en la preparación de comidas o de alimentos ella invierte más tiempo, más consumo de gas domiciliario que cuando hierve agua. Ahí tenemos ya la respuesta. El punto de ebullición del agua es 1, pero cuando está el agua y otras cosas es diferente. Generalmente es mayor. Eso es lo que te quiere decir el primer párrafo. Ahora, ese generalmente, ¿cuánto es? Bueno, existen dos maneras para calcular. Uno, que yo logre identificar cuál es la variación de la temperatura de ebullición, pero de la solución. De la solución, agua y. ¿Cómo lo hacemos? Calculando lo que vamos a llamar a partir de hoy como K sub EB, es una constante ebulloscópica y que tiene un valor como el agua, es el solvente universal por naturaleza, con algunas excepciones. Va a tener un valor de 0.52 grados Celsius por molalidad. Ese es el valor de K sub E. Y como me hablan de molalidad, aquí en unidades de referencia de esa constante, tendríamos que multiplicar esa constante por la concentración. ¿Cuál? La molalidad. Entonces, aquí yo necesito recordar cuál es la forma de molalidad o la fórmula de molalidad. En ese caso, necesitaremos número de moles del soluto y en cuánto lo estamos disolviendo. Entonces hablaremos de kilogramos de solvente. La primera ecuación es esta. Para calcular lo que le pasa a la temperatura de ebullición de la solución. Luego de que sepamos lo que le pasa, cuántos grados son, 10, 40, 80, 1, 2, los que sean, comparo ese valor que hallamos, que sería la temperatura de ebullición de la solución, ¿cierto? Lo tengo que comparar con el punto de ebullición del agua, pero no haciendo una resta, como me está diciendo la fórmula. Tendría que hacer es una sumatoria, profe. Entonces corrijamos. Más la temperatura de ebullición de la solución más la temperatura de ebullición del agua. O lo puedes decir al revés. 100, que sería el punto de ebullición del agua, más la temperatura de ebullición de la solución, lo que acabamos de hallar. Pues son dos formulitas. Pero ¿qué necesito? Recordar el concepto de molalidad. Eso lo vamos a hacer en este ejercicio, por ejemplo. Subrayé aquí porque este ejercicio solo me obliga, en el buen sentido de la palabra, a hallar esto, la primera ecuación. Y no me dice qué le pasa al punto de ebullición, que es lo que vamos a hacer al final. Entonces me dice el ejercicio número 1. Calcular el punto de ebullición de una solución de 600 gramos de anticongelante fulano de tal en 900 gramos de agua. Esto es el volumen. Para la molalidad, recuerde que molalidad es igual a la cantidad de soluto que agreguemos en kilogramos de solvente. Kilogramos de solvente. Profe, pero está en gramos. Pues pasamos los gramos a kilogramos, ¿cierto? Esto lo convertiremos a kilogramos. Ajá. ¿Y cómo hacemos para hallar los N de soluto? Aquí te están diciendo que de agua 900 lo paso a kilogramos. Ok. Te están diciendo que la constante de ebullición es de
0.52 Celsius por molaridad, lo que habíamos dicho acá. Miren. Además, que la temperatura de ebullición del agua es de 100, pero que la masa molecular del soluto es 62. Y te dice al comienzo, bueno, yo aquí cambié los datos, hay 600 gramos de etilenglicol. Si queremos verificar que esta masa molecular o molar es correcta, lo podemos hacer. Cada carbono son 12 de unidad de masa atómica. Cada hidrógeno es 1 y cada oxígeno 16. Si yo multiplico 12 por 2, me daría 24. Más 6, 30. Más 32, 62. Es correcta esta masa molecular. Fíjate que entonces ya tengo los dos datos para hallar N de soluto. 600, que es la masa inicial, y 62, que es la masa molecular del soluto. Ese resultado lo tendríamos que dividir entre los kilogramos de solvente, o sea, 0,9, al pasar los 900 gramos a kilogramos. Eso es lo que me dice el ejercicio. Sin embargo, aquí le dan un paso a paso, pero vuelven a equivocarse al valorar la variación de la temperatura de solución como una resta. Y no es una resta, es una suma de la temperatura de ebullición 100 con la temperatura de ebullición de la solución. Lo primero que hay que hacer es calcular qué le pasa a la temperatura de ebullición de la solución y luego comparar. ¿Cierto? Recuerden que esto aquí es solución. Que K sub EB es la constante ebullioscópica. ¿Cierto? Ahí no hay ningún inconveniente. Entonces ellos me dicen, calcular eso, sí, yo voy a encontrar 40, lo que sea. Pero luego aplicamos las ecuaciones. Inicialmente esto para poder saber. O sea, el primer punto me resolvería la pregunta. El segundo punto me demuestra esto, me demuestra la propiedad, que tiene que ser superior a 100. Entonces yo voy a decir aumenta porque tal cosa. Profe, ¿me podría hacer favor de pasarme el link otra vez? Sí, ya lo voy a volver a, te lo voy a volver a copiar. Un segundito. Me avisa si te permite o no para modificar. Bueno, profe. Ok, listo. Bueno, entonces tengo que hacer son dos cosas. Conclusión. Primero, ¿qué le pasa a la temperatura de ebullición de la solución? Y luego demuestro si aumenta o disminuye. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Voy a borrar, no importa, que volvamos a escribir eso. Siempre digo que no lo voy a escribir y termino escribiéndolo. Entonces, esto es lo que pasa. Ordenando los datos que tenemos. Tenemos que de soluto hay 600 gramos y que de solvente hay 900 gramos. Si yo convierto 900 gramos a kilogramos, simplemente lo divido entre 1000. Por eso me da 0,9 kilogramos. Por eso me da este dato, 0,9 kilogramos. Tengo que el soluto es el etilenglicol y que hay 600 gramos. Entonces yo voy a aplicar, recuerden que lo que voy a hacer es esto. Voy a calcular la variación de la temperatura de ebullición, pero de la solución, cuando agrego el etilenglicol al agua. Para eso multiplicaríamos la constante ebullioscópica,
que dicho sea de paso no te la van a dar nunca, por la molalidad. No puedo aplicar la fórmula porque no sé cuál es la concentración. Por eso es lo que tengo que hacer inicialmente. Molalidad va a ser igual a N de soluto, que es 600 masa inicial entre 62 masa molecular. Recuerde que ese 62 sale de multiplicar las masas atómicas y sumarlas al final, me da 62 que habíamos subrayado aquí. De ahí sale ese 62. Todo eso deberíamos dividirlo entre los kilogramos. Miren que estamos hallando es esto. Esto. N de soluto yo lo descompuse. 600 entre 62. ¿Y cuántos kilogramos hay? 0,9 al hacer la conversión. Entre 0,9 kilogramos. Vamos a obviar las unidades para no escribir tanta cosa aquí. En su casa, me imagino, ya usted dividió 600 entre 62 para hacerlo paso a paso. Eso me da 9,67. ¿Cierto? Tomando solo dos cifras decimales. Sí, profesor, me dio a mí también. Ok. Entre 0,9, que sería el volumen en kilos. Eso lo dividiremos y nos da 9.67 entre 0,9. 10,74. Eso, me da 10.74. A mí me dio 75 por lo que escogí todas las unidades. Las cifras. Las Ok, cifras, ok. sí. Ok. Bueno, hasta ahí, ¿qué hemos hecho? Hemos encontrado solo este valor, la molalidad. ¿Qué es cuánto? 10.74. Eso me lo da la calculadora. Ahí no hay química. ¿Dónde hay química? Por eso escribí esto con colores diferentes. Si usted me compara masa inicial con respecto a la masa molecular, llegamos a la misma conclusión que habíamos dicho en concentración química y en fracción molar, siendo específicos. A mayor masa inicial y menor masa molecular, mayor número de moles. Mire, casi 10 moles. Casi 10 moles, mire. Al final me va a dar más de 10, claro, porque lo dividió entre 0,9, que es casi 1 kilo de solvente. 1 kilo, ¿verdad? De solvente. 10.74. Como no sé eso cuánto es de temperatura, lo multiplico aquí por la constante bulioscópica, delta de T sub E, pero de la solución, no del agua. Será igual a 0.52, que es la constante, Celsius por molar, por la concentración que acabamos de hallar, 10.74 molar. Dicen los matemáticos que unidades iguales haciendo operaciones contrarias se cancelan. Molaridad está dividiendo y molaridad aquí multiplica. Si me hablas de temperatura, pues el resultado tiene que ser en Celsius. Si yo multiplico 0,52 por 10.74, eso nos da 5.58. ¿Sí les dio eso? ¿Sí les dio eso en casa? Esto nos da 5.58 Sí, profe. grados Celsius. En realidad lo que le pasa a la solución es que su temperatura es de 5.58 Celsius. Si yo respondo eso, estoy respondiendo bien, porque el ejercicio me dice calcular. Fíjate que por eso te lo subrayo. Tú vas a hallar una sola parte de la respuesta. Pero si yo lo que estoy explicando acá es que aumenta el punto de ebullición, ¿cómo les demuestro que aumenta eso? Pues comparándolo
con el punto de ebullición del agua solita. Y para comparar tengo que sumarlo. No es que el etilenglicol se agrega al agua, no está por separado porque es una solución. Entonces yo diría aquí al final, lo que aquí sucede es que al agregar esos 600 gramos de etilenglicol al agua, harían que el punto de ebullición aumente. ¿Cuánto? 5.58 grados centígrados. ¿Sí ves? Esto me da 105.58. ¿Cómo sabes que aumentó? Oye, perdón, 58. Sabes que aumentó porque el punto de ebullición es 100. Y te está dando el resultado 105.58, pues aumenta 5.58 grados. De esta manera, lograríamos demostrar que sí tiene razón la propiedad coligativa llamada punto de ebullición. Mientras más cosas agreguemos, necesitaríamos suministrar más temperatura para ebullir. Yo te digo, si con 600 gramos de etilenglicol aumenta 5.51, ¿qué pasará con 300? ¿Qué pasaría si en lugar de agregar 600 gramos de etilenglicol agregamos solo 300? ¿Qué pasaría? A ver, me voy a ir al chat. ¿Qué pasaría si de 600 uso 300? ¿Qué podríamos pensar? A ver, los leo. Leo a los primeros 3 o a los primeros 5 que se motiven a participar. Ya esto lo hemos venido trabajando con presión osmótica, con punto de congelación y lo estamos repitiendo ahorita. ¿Puede por favor repetirme eso último que estaba diciendo? Porque se me cayó el wifi y no escuché. Ok, Ibachi. Por favor. Si el ejercicio te está planteando con 600, ¿verdad? Y con 600 demostramos que aumenta 5.58 grados. Yo pregunto, bueno, ¿y si en lugar de ser 600 son 300 gramos de etilenglicol, qué pasaría? Los Bueno, como nadie se anima a... Sí, Dime, es una Ari. idea, pero es que eso suena muy tonto. No importa quién ha dicho. Vamos a mirar. ¿Qué opina usted? En el ejercicio estamos trabajando con 600 gramos y aumenta 0.58. 5.58. 5.58, perdón. Ajá. Entonces, si nada más trabajamos con 300 y 300 es la mitad, se aumentaría solamente la mitad, o sea, ya no sería 5.58, sino la mitad de eso. ¿Usted opina que sería la mitad, Ari? O sea, 2.79. Sí. Bueno, ok. No sé qué tanto. Profe, y además también usted nos estaba hablando que la molaridad, si digamos, si utilizamos un valor menor, nos va a dar menor. O sea, yo hice el ejercicio acá y con 300 la molaridad me da 5,36. Y al final el resultado me daría la mitad también. Ok, Isa. Ok, tiene usted toda la razón. Lo mismo que Ariana. Arianita. ¿Sí estás viendo, Ariana, la planilla? Sí, sí, señor. Bueno, fíjate que aquí tienes un 4.6, ¿verdad? Yo te lo voy a quitar y te coloco 5. Sí, señoritas. Tienen toda la razón del mundo. Gracias, profe. Así es. Así es. ¿Por qué? Porque todas las propiedades coligativas dependen de la concentración. Si usted aumenta la concentración,
esas propiedades. En ebullición aumenta y en congelación, pues ya usted sabe que esa concentración lo que hace es disminuir el punto de congelación. Fíjate que Isa nos comenta que hizo el ejercicio y eso está muy bien, porque 600 pasa a ser la mitad. Entonces sería, aquí teníamos el resultado, mira. Simplemente aquí cambias esto por 300. 300 entre 62 te va a dar 4.83. Te pregunto, ¿qué es 4.83 de 9.67? La mitad. Esta concentración aquí pasa a ser la mitad de 9.67 debido a que 300 es la mitad de 600. Fíjate que yo no les hablé de volumen, el volumen permanece constante. Entonces sería 4.83 entre 0.9, 5.37, lo que nos dijo Isa. Ahora divida 10.74 entre 2, 5.37. ¿Qué pasó? Al disminuir la masa, disminuye el número de moles y va a disminuir la concentración. Se hace 5.37. Ahora, multiplique 5.37 por 0.52, que es la constante bulloscópica. Te da 2.7924. O, en su defecto, divida 5.58 entre 2, te da 2.79. ¿Y por qué entre 2? Porque 300 es la mitad. Disminuye concentración, luego entonces la temperatura va a aumentar. Claro que va a aumentar, pero no aumenta como aumentaba con 600. Aumenta la mitad. O sea que terminaría aumentando 2.79 grados por encima del punto de ebullición del agua. Conclusión. En ebullición, al igual que en presión osmótica y al igual que en punto de congelación hasta ahora, que somos los que es lo que hemos trabajado hasta ahora, me queda ya un minutico. Todas dependen de la concentración. Ahora hay diferencias. En presión osmótica trabajamos con Kelvin, no se nos olvide eso, con Kelvin. En congelación y ebullición trabajamos con Celsius, mírelo aquí. Celsius, mira aquí Celsius, y mira que acá al demostrar, ¿en qué me da? En Celsius. En Celsius. ¿Cierto? Tercera conclusión. Si aumentamos o disminuimos la masa, afectaría el resultado en la misma proporción de la variación. Por eso aquí simbolizamos matemáticamente eso como una variación. Y recuerden, según matemáticas, la variación, bueno, ya eso es de otra cosa, la variación o está por incremento, punto de ebullición, o está por disminución, punto de congelación. ¿Cómo demuestro eso? Esto lo demuestro matemáticamente. Sí, profe, y en una gráfica, bueno, mira. En una gráfica yo les había dicho, pero no importa. Resulta que a nosotros nos dice, el punto de congelación siempre nos va a dar negativo, ¿verdad? Porque es por debajo del punto cero. Aquí me dice, bueno, tenemos estas dos gráficas. La de la izquierda me habla del punto de congelación y la de la derecha me habla del punto de ebullición. Me dicen que las líneas punteadas, me dicen aquí, las curvas punteadas pertenecen a la disolución, agua y otra cosa. Y las continuas al disolvente puro. Por ejemplo, esta sería agua y otra cosa. Está antes, si está antes del agua, es porque es más baja. Mírela, la gráfica me lo está diciendo. Además, como unidad de matemáticas, el diámetro de este incremento, que en realidad no es ningún incremento, sino una disminución, es menor que si yo le agrego al agua otras cosas más, pero incremento la temperatura. Entonces yo tendría que poner en consideración, mire que la fórmula
que me da el internet estaba errada y por eso la corregimos. El punto de ebullición del agua con respecto al punto de ebullición de la disolución. Esto tengo que sumarlo y al sumarlo me da mayor que el punto de ebullición. Por eso está después la punteada, por encima, en ebullición. Y por eso acá en congelación está antes, porque es más bajo, el punto de congelación disminuye. ¿Cierto? ¿Qué nos queda pendiente? Nos queda pendiente ya esto. ¿Qué me va a dar? Negativo también, descenso en la presión de vapor. Pero aquí hay que considerar ya dos momentos, si el soluto es sólido o si el soluto es líquido. Pero eso lo trabajaremos en la clase del día de mañana a primera hora. ¿Ok? Bueno, les agradezco mucho por su tiempo, que mi Dios me lo siga conservando. Cuídense, por favor. Nos vemos entonces mañana. Chaito. Muchas No, gracias. profe, gracias. Ok, chaito. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Ok, chaito.